Tal vez si fueras más como tu hermana, suspiró mamá, presumiendo de su nuevo trabajo como gerente regional en una cadena de hoteles. Estábamos en la cena de cumpleaños de papá, rodeadas de toda la familia, cuando decidió usar ese momento para compararme con Valentina por enésima vez en mi vida. Mira a tu hermana, Luciana. Apenas tiene 26 años y ya gana más que tu padre y yo juntos, mientras tú sigues perdiendo el tiempo con tus pinturas. El silencio incómodo cayó sobre la mesa. Mis tíos, primos y abuelos desviaron la mirada hacia sus platos. Valentina, sentada frente a mí con su traje de diseñador y su sonrisa perfecta, ni siquiera intentó disimular su satisfacción. Tomó un sorbo de vino y agregó con esa voz dulce que siempre usaba para clavarme el cuchillo más profundo. No te preocupes, Lucy. No todos nacemos para el éxito. Alguien tiene que ser el ejemplo de lo que no hacer en la vida. Las risas nerviosas de algunos familiares me atravesaron como agujas, pero en lugar de hundirme en mi silla como habría hecho antes, me puse de pie con calma, levanté mi copa de agua y sonreí. Tienes razón, mamá. Tal vez debería ser más como mi hermana. Hice una pausa, mirando directamente a Valentina. Pero primero, creo que la familia debería saber algunas cosas sobre el éxito de Valentina. La sonrisa de mi hermana se congeló. Mamá me miró confundida y yo saqué mi teléfono del bolso. Soy Luciana Moretti, tengo 28 años, y hasta hace 3 meses pensaba que mi hermana menor era todo lo que yo no podía ser. Exitosa, admirada, perfecta. Durante años, cada reunión familiar se convirtió en un recordatorio de mis supuestos fracasos comparados con sus logros. Lo que nadie sabía, ni siquiera yo hasta hace poco, era que el brillante éxito profesional de Valentina estaba construido sobre mentiras, manipulación y el robo sistemático de mi trabajo. Crecí siendo la hija mayor de Roberto y Patricia Moretti. Papá trabajaba como contador en una empresa mediana. Mamá era secretaria en una escuela. Vivíamos en un departamento de 3 habitaciones en un barrio tranquilo. No éramos ricos, pero tampoco nos faltaba nada. Valentina nació cuando yo tenía 2 años, y desde el principio quedó claro que ella era la favorita. No fue algo súbito ni dramático. Fueron años de pequeños detalles que se acumularon como gotas de agua formando un océano. Cuando yo traía calificaciones excelentes, recibía un «muy bien, así debe ser». Cuando Valentina traía las mismas notas, había celebración, pasteles, llamadas a los abuelos. Mis dibujos infantiles iban directo al refrigerador durante un día antes de desaparecer en la basura. Los de Valentina se enmarcaban y colgaban en la sala. Para cuando cumplí 15 años, había desarrollado una pasión genuina por el arte. Pasaba horas dibujando, pintando, creando. Mis profesores decían que tenía talento real, que debería considerar estudiar diseño gráfico o bellas artes. Pero cuando mencioné mis planes de carrera, mamá frunció el ceño y dijo: «El arte no da de comer, Luciana. Necesitas algo más estable». Valentina, en cambio, decidió estudiar administración de empresas, y eso fue celebrado como la decisión más sabia del mundo. «Ahora sí, alguien en esta familia va a llegar lejos», comentó mamá el día que Valentina recibió su carta de aceptación a la universidad. Yo estaba sentada al lado, con mi propia carta de aceptación a la escuela de diseño, que nadie había preguntado siquiera por abrir. Los años universitarios fueron difíciles. Mientras Valentina vivía en casa sin pagar renta, con mamá preparándole el almuerzo y lavándole la ropa, yo tuve que mudarme a un cuarto compartido cerca de mi escuela porque, si querías estudiar eso, tendrías que arreglártela sola. Trabajé medio tiempo en cafeterías, tiendas, donde fuera, para pagar mis materiales y matrícula. Mamá nunca ofreció ayuda económica, pero siempre encontraba la manera de contarle a la familia extendida sobre las dificultades de Luciana con un suspiro de decepción. Valentina se graduó con honores hace 4 años. La fiesta que organizaron mis padres fue espectacular. Salón rentado, catering, invitados por doquier. Cuando yo me gradué 2 años antes, hubo una cena en casa con pizza y una felicitación apresurada antes de que la conversación girara, como siempre, hacia Valentina y sus planes futuros. Los primeros años después de graduarme fueron de supervivencia. Conseguí trabajo como diseñadora junior en una agencia pequeña, ganando apenas lo suficiente para pagar renta y comida. Pero seguía creando, diseñando proyectos personales, construyendo un portafolio. Mientras tanto, Valentina había conseguido un puesto de asistente administrativa en una empresa hotelera y, según mamá, estaba ascendiendo rápidamente gracias a su dedicación y talento. Las reuniones familiares se volvieron tortura programada. Cada cumpleaños, cada festividad,
se convertía en la misma obra de teatro. Valentina en el centro del escenario, contando sus últimos logros profesionales, mientras yo era la nota al pie que nadie quería leer. ¿Y tú, Luciana? ¿Sigues con tu trabajo de diseño?, preguntaba a algún tío con falsa curiosidad, antes de volverse rápidamente hacia Valentina para escuchar algo realmente interesante. Hace un año, Valentina anunció su gran ascenso. Gerente regional, supervisando 5 hoteles de la cadena, con un salario que hizo que mamá literalmente llorara de orgullo. «Mi hija, mi bebé, lo lograste», la abrazó durante lo que parecieron horas. Yo estaba sentada al otro lado de la mesa, invisible como siempre, acabando de perder mi trabajo en la agencia debido a recortes de personal. «No todos tenemos tu suerte, Valentina», dije esa noche, tratando de no sonar amargada. Ella me miró con esa expresión de falsa compasión que había perfeccionado. «No es suerte, hermana, es trabajo duro. Algo que entenderías si dejaras de soñar con el arte y te enfocaras en algo real». Los siguientes meses fueron los más oscuros de mi vida. Sin trabajo estable, viviendo de proyectos freelance esporádicos, escuchando cada semana las indirectas de mamá sobre cómo Valentina sí supo tomar las decisiones correctas. Hubo noches en que consideré rendirme, dejar el diseño, buscar cualquier trabajo de oficina solo para tener paz. Pero algo en mí se resistía a darles esa satisfacción. Entonces, hace 3 meses, recibí un correo electrónico que cambió todo. Era de Marcos Andrade, director creativo de una agencia de publicidad internacional con sede en la ciudad. «Estimada Luciana, hemos visto su portafolio en línea y quedamos impresionados con su trabajo. Nos gustaría entrevistarla para una posición senior en nuestro equipo. Por favor, responda a su conveniencia». Leí el correo 5 veces seguidas, convencida de que era spam o algún error, pero era real. 3 días después estaba sentada en una oficina moderna de piso 30, presentando mi trabajo a un panel de creativos que realmente apreciaban lo que hacía. Una semana más tarde, tenía una oferta formal. Diseñadora senior con un salario que triplicaba lo que ganaba antes. Acepté sin dudarlo. Decidí no contarle a mi familia de inmediato. Quería establecerme primero, asegurarme de que esto era real y no otro sueño del que despertaría. Además, había algo liberador en tener este secreto, en saber que mi vida estaba mejorando sin necesidad de su validación. Seguí viviendo en mi pequeño departamento, aunque ahora podía pagarlo sin angustia. Seguí vistiendo con mi ropa habitual, aunque podía permitirme más, y seguí asistiendo a las reuniones familiares donde me trataban como el fracaso de la familia. Pero hace 2 meses, algo extraño empezó a suceder en mi nuevo trabajo. Durante una presentación de campaña, mi jefe Marcos me llevó aparte. «Luciana, tengo que preguntarte algo delicado. ¿Este diseño que presentaste hoy es completamente original tuyo?». Me quedé helada. «Por supuesto. ¿Por qué lo preguntas?». Marcos me mostró su laptop. En la pantalla había un diseño casi idéntico al mío, publicado en el sitio web corporativo de la cadena hotelera donde trabajaba Valentina. «Esto se publicó hace 2 semanas. Está acreditado al departamento de marketing de Sunset Hotels. Tu apellido es Moretti, ¿verdad? Valentina Moretti es la gerente regional allí». El mundo se detuvo. «Es mi hermana». «Ya veo», Marcos cerró la laptop. «Mira, no te estoy acusando de nada, pero necesito entender qué está pasando aquí. ¿Compartes tu trabajo con tu hermana?». «Nunca». Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Ni siquiera sabía que ese diseño se había usado en otro lugar. «Es mío. Lo creé hace 3 meses para mi portafolio personal». Durante los siguientes días, Marcos y yo investigamos. Revisamos metadatos de archivos, fechas de creación, todo. Y entonces descubrimos la verdad devastadora. Valentina había estado accediendo a mi computadora durante años. Recordé todas las veces que había visitado mi departamento, siempre con alguna excusa casual. «Solo vengo a ver cómo estás, hermana». Y mientras yo preparaba café o iba al baño, ella había estado copiando mis archivos. Profundizamos más. Resultó que el brillante departamento de marketing que Valentina supuestamente dirigía había estado presentando mis diseños como propios durante los últimos 2 años. No todos, solo los mejores. Los que yo subía a mi portafolio personal o guardaba en mi nube. Ella los tomaba, hacía modificaciones mínimas y los presentaba como trabajo de su equipo. Su ascenso meteórico, sus bonificaciones, su reputación como genio creativo en la industria hotelera, todo estaba construido sobre mi trabajo robado. «Luciana, esto es grave».
dijo Marcos cuando terminamos la investigación. Podríamos demandar a Sunset Hotels por robo de propiedad intelectual. Tenemos evidencia sólida, pero yo tenía una idea mejor. Dame una semana. Déjame manejar esto a mi manera primero. Pasé los siguientes días recopilando evidencia adicional. Descargué cada diseño que Valentina había robado, documenté las fechas de creación originales, guardé capturas de pantalla de su portfolio corporativo, encontré correos internos donde ella se adjudicaba el mérito, presentaciones donde mis conceptos aparecían bajo su nombre. Era un archivo completo de traición sistemática. También investigué más profundamente su posición en Sunset Hotels. Contacté discretamente a algunos empleados descontentos, antiguos miembros de su equipo. Lo que descubrí fue revelador. Valentina era una jefa terrible. Intimidaba a su personal, se apropiaba del trabajo de todos, no solo del mío. Varios diseñadores junior habían renunciado citando ambiente laboral tóxico. Pero como los resultados que presentaba, robados, eran buenos, la gerencia superior hacía la vista gorda. Mientras reunía esta información, tuve que seguir asistiendo a las reuniones familiares, seguir soportando las comparaciones, seguir fingiendo ser la hermana fracasada. En la cena de aniversario de los abuelos, mamá volvió a atacar. Valentina acaba de cerrar un contrato de remodelación de marca para 3 hoteles. El CEO la está considerando para vicepresidenta. Mientras tanto, Luciana sigue buscando el trabajo indicado. Encontrarás algo eventualmente, dijo Valentina con esa sonrisa condescendiente. Solo tienes que, ya sabes, esforzarte más. El éxito no llega solo. Apreté los puños bajo la mesa. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. No solo me robaba mi trabajo, sino que me humillaba públicamente con los frutos de ese robo. Y la familia aplaudía, completamente ciega a la verdad. 2 semanas antes del cumpleaños de papá, Valentina cometió su error más grande. Robó un diseño que yo había creado específicamente como trampa. Un concepto que parecía brillante en superficie, pero que tenía un defecto fundamental que cualquier profesional real habría detectado. Lo subí a mi portafolio privado y esperé. 7 días después, ese mismo diseño apareció en una presentación corporativa de Sunset Hotels, presentado por Valentina ante el CEO y la junta directiva. La usaron para una campaña real, invirtiendo miles de dólares. Y cuando se lanzó públicamente, el error se hizo evidente de inmediato. Las críticas fueron brutales en redes sociales. El diseño era un desastre conceptual que cualquier diseñador experimentado habría evitado. Valentina entró en modo de control de daños, culpando a su equipo, pero el daño a su reputación ya estaba hecho. Y yo tenía la evidencia de que ese diseño fallido era una copia exacta del mío, creado antes de que ella lo desarrollara. Ahora, sentada en la cena de cumpleaños de papá, con toda la familia presente, con mamá comparándome nuevamente con Valentina, era momento de revelar la verdad. Saqué mi teléfono y lo conecté al televisor de la sala que papá había insistido en tener cerca del comedor para ver el partido después. ¿Les importa si comparto algo?, pregunté con calma. Luciana, por favor, no hagas una escena, suspiró mamá. Es el cumpleaños de tu padre. Precisamente por eso debería ver esto, mamá. Apreté play en la presentación que había preparado. En la pantalla grande apareció un título: La verdad sobre el éxito de Valentina Moretti. La primera diapositiva mostraba uno de los diseños más celebrados de Valentina, el que había ganado un premio interno en Sunset Hotels hace 6 meses. Al lado, aparecía mi archivo original, con metadata visible mostrando que lo había creado 8 meses antes, la fecha de creación, las propiedades del archivo, todo visible e irrefutable. ¿Qué es esto?, preguntó papá, frunciendo el ceño. Valentina se había puesto pálida. Esto, papá, es evidencia de que mi hermana ha estado robando mi trabajo durante años y presentándolo como suyo. Mi voz era tranquila, pero firme. Cada uno de sus brillantes diseños que la empresa hotelera celebra es en realidad mío. Pasé a la siguiente diapositiva. Otro diseño, misma historia, y otro más. 17 diseños en total, cada uno con pruebas irrefutables de su origen. Fechas de creación, versiones preliminares, bocetos iniciales, todo guardado en mi nube personal con timestamps que precedían por meses las presentaciones corporativas de Valentina. Esto es ridículo, intervino Valentina, intentando sonar ofendida pero con la voz temblando. Luciana está celosa de mi éxito, y ahora inventa. ¿Inventar?, la interrumpí, cambiando a una nueva sección de la presentación. Entonces explica estos correos electrónicos internos.
En pantalla aparecieron capturas de mensajes donde Valentina se adjudicaba diseños específicos, describiendo su supuesto proceso creativo, un proceso que yo reconocía porque era exactamente el que había seguido yo. La habitación estaba en silencio absoluto. Todos los ojos saltaban entre la pantalla, Valentina y yo. Mi hermana intentó levantarse, pero su novio Bruno, sentado a su lado, le puso una mano en el hombro. «Déjala terminar», dijo con voz tensa. «Hay más», continué. Durante años me pregunté cómo Valentina tenía acceso a mis archivos. Entonces revisé los registros de acceso a mi cuenta de almacenamiento en la nube. Nueva diapositiva, mostrando múltiples inicios de sesión desde la dirección IP del departamento de Valentina, todos en fechas que coincidían con sus visitas a mi casa. Cada vez que venías a ver cómo estaba, realmente venías a robar mi trabajo. Mamá finalmente encontró su voz. «Valentina, ¿es esto verdad?» Mi hermana abrió la boca, pero no salió nada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran de arrepentimiento. Eran de rabia pura por haber sido descubierta. «También entrevisté a 6 antiguos miembros de tu equipo en Sunset Hotels», agregué, mostrando testimonios escritos. Todos cuentan la misma historia. Una jefa que se apropia del trabajo ajeno, que intimida a su personal, que no tiene idea real de diseño o creatividad. Tu reputación completa está construida sobre mentiras. Tío Ernesto, el hermano de papá, rompió el silencio. «Patricia, Roberto, ¿sabían algo de esto?» Por supuesto que no. Mamá se veía genuinamente horrorizada, pero no estaba mirando a Valentina con decepción, me estaba mirando a mí. «Luciana, ¿cómo pudiste arruinar la cena de tu padre con estas acusaciones?» «¿Acusaciones?» Me reí sin humor. «Mamá, acabo de mostrarte evidencia irrefutable. Valentina es una ladrona. Ha estado robándome durante años mientras tú la elevabas como ejemplo y me humillabas a mí. Tal vez compartiste tu trabajo con ella sin recordarlo», sugirió mamá débilmente, aún buscando cualquier excusa. «Patricia», intervino la abuela Teresa, la madre de papá, con voz firme. «Vi esa presentación. Las pruebas son claras. Valentina robó el trabajo de Luciana. ¿Y tú?» Me miró. «Has sido muy paciente al soportar años de comparaciones injustas». Yo puedo explicar», empezó Valentina finalmente con voz quebrada. «Luciana, tenía tanta presión en el trabajo, necesitaba resultados y tú tienes tanto talento. Pensé que solo tomaría prestados algunos diseños, pero... ¿Pero qué?», la corté. «¿Pero te gustó demasiado el crédito? ¿Los ascensos? ¿Las bonificaciones? ¿El ser la hija perfecta mientras yo era tratada como basura?» Bruno se alejó de Valentina como si quemara. «Has estado mintiéndome también. Me dijiste que esos diseños eran tuyos. Te presumí con mi familia como esta genio creativa». «Bruno, espera». Valentina intentó tomar su mano, pero él se levantó. «No, no puedo ni mirarte ahora mismo». Salió de la habitación sin mirar atrás. La abuela miró a mis padres con severidad. «Y ustedes dos deberían estar avergonzados. Han pasado años favoreciendo a una hija sobre la otra, celebrando logros falsos mientras ignoraban logros reales. Luciana merece una disculpa enorme». «Mamá, no es tan simple», empezó papá, pero la abuela levantó la mano. «Es exactamente así de simple, Roberto. Tu hija mayor ha sido maltratada en esta familia durante años, y ahora descubrimos que la hija que tanto celebrabas es una fraude y una ladrona». Valentina estaba llorando abiertamente ahora, pero había algo más que tristeza en sus ojos. Había ira. Me miró directamente y siseó. «Esto es venganza porque nunca pudiste ser tan buena como yo». «No, Valentina. Esto es justicia porque siempre fui mejor que tú. Solo que mamá y papá eran demasiado ciegos para verlo». Me puse de pie. «Y ahora, toda la familia lo sabe. Tus jefes también lo sabrán pronto, porque mi empresa está presentando una demanda por robo de propiedad intelectual contra Sunset Hotels». «¿Qué?». Mamá se levantó de golpe. «No puedes hacer eso. Arruinarás su carrera». Ella arruinó su propia carrera cuando decidió construirla sobre mi trabajo robado. Guardé mi teléfono. «Feliz cumpleaños, papá. Lamento arruinar tu cena, pero necesitaba que la verdad saliera a la luz». Papá había estado callado todo este tiempo, mirando fijamente la pantalla ahora en negro. Finalmente habló, su voz ronca. «Luciana, ¿por qué nunca nos dijiste que tenías tanto talento?» «Lo intenté, papá, durante años, pero nunca quisieron escuchar.
Era más fácil comparar que realmente conocerme. Sentí las lágrimas amenazando con caer, pero las contuve. Me voy. No creo que quiera ver a ninguno de ustedes por un tiempo. Mientras recogía mi bolso, escuché a Valentina sollozar. Lo siento mucho. Me detuve en la puerta sin voltear. ¿Sabes qué es lo más triste, Valentina? Si alguna vez hubieras pedido mi ayuda honestamente, tal vez te la habría dado. Pero preferiste robar, mentir y humillarme. Así que no acepto tus disculpas. Salí de esa casa sintiendo un peso enorme levantarse de mis hombros. No era la reconciliación emocional que tal vez fantaseé años atrás, pero era algo mejor. La verdad finalmente había salido a la luz. Al día siguiente, me reuní con los abogados de mi empresa. Marcos había reunido un caso sólido contra Sunset Hotels. No busco dinero, les dije. Busco que se reconozca públicamente que esos diseños son míos y que Valentina sea removida de su posición. Eso podemos hacerlo, aseguró la abogada principal. Con esta evidencia, Sunset Hotels no tendrá más opción que aceptar nuestros términos o enfrentar una demanda muy costosa y vergonzosa. 2 días después, recibí una llamada de mamá. Su voz sonaba cansada. Luciana, necesitamos hablar. Shh. No tengo nada que decirte, mamá. Por favor, tu padre y yo hemos estado hablando mucho, sobre todo, sobre cómo te tratamos, sobre Valentina. Hizo una pausa. Tienes razón. Fuimos terriblemente injustos contigo. ¿Y eso cambia algo? Mi voz era más dura de lo que pretendía. No, pero queremos intentar enmendarlo, si nos das la oportunidad. No respondí de inmediato. Parte de mí quería colgar, cortar todo contacto y seguir adelante sin ellos. Pero otra parte, la parte que recordaba momentos felices de mi infancia antes de que Valentina se convirtiera en la única prioridad, esa parte vacilaba. Voy a pensarlo, dije finalmente. Pero que quede claro, no voy a olvidar años de maltrato por una disculpa. Si realmente quieren enmendarlo, tendrán que demostrarlo con acciones, no con palabras. Entiendo. Y Luciana, sobre Valentina. Su empresa la puso en licencia administrativa mientras investigan. Creo que va a perder su trabajo. No sentí satisfacción ante esa noticia, ni tristeza tampoco. Solo una especie de vacío. Esas son las consecuencias de sus acciones, mamá. No las mías. Colgué y me quedé mirando por la ventana de mi oficina. La ciudad se extendía ante mí, llena de posibilidades. Por primera vez en años, sentía que mi futuro era realmente mío, no una sombra de las expectativas o comparaciones de otros. Una semana después, la bomba explotó públicamente. Sunset Hotels emitió un comunicado oficial admitiendo que ciertos diseños desarrollados por su departamento de marketing habían sido apropiados indebidamente de una diseñadora externa. No mencionaban mi nombre por acuerdo legal, pero todos en la industria sabían. Las redes sociales de la empresa fueron inundadas con preguntas. Varios medios especializados en diseño contactaron para entrevistas. Valentina fue oficialmente despedida por conducta no profesional y violación de propiedad intelectual. Su perfil de LinkedIn, que había sido un escaparate de logros, desapareció. Bruno terminó públicamente su relación en redes sociales, algo que normalmente desapruebo, pero en este caso entendí su necesidad de distanciarse del escándalo. Mi teléfono explotó con mensajes de familiares, algunos ofreciendo disculpas, otros pidiendo mi versión de la historia, algunos simplemente chismeando. Ignoré la mayoría, solo respondí a la abuela Teresa, quien me escribió: «Siempre supe que eras especial, mijita, lamento no haber hablado antes». Marcos me llamó a su oficina un martes por la tarde. «Tengo noticias. Después de todo este lío, 3 clientes grandes han pedido específicamente trabajar contigo. Tu nombre está circulando en la industria. ¿En serio? En serio. Y hay algo más. La junta directiva quiere ofrecerte una asociación junior en la empresa. Serías la socia más joven en la historia de la agencia». Me quedé sin palabras. Después de años de ser tratada como si mi talento no valiera nada, ahora estaba siendo reconocida al nivel más alto. «Hay una condición», continuó Marcos con una sonrisa extraña. «Tendrías que dar algunas entrevistas. La industria quiere escuchar tu historia, cómo una diseñadora talentosa fue robada por su propia hermana y aún así logró el éxito. No estoy segura de querer ser famosa por esto. No se trata de fama, se trata de inspirar a otros creativos a proteger su trabajo, a valorarse a sí mismos. Piénsalo». Esa noche, sentada en mi departamento con una copa de vino, finalmente permití que las lágrimas fluyeran. No eran lágrimas de tristeza exactamente, sino de liberación.
Años de sentirme inadecuada, de creer que tal vez mamá tenía razón y yo no era suficiente. Todo eso se estaba desmoronando. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Casi no contesto, pero algo me hizo responder. Luciana, era Valentina. Su voz sonaba destrozada. Por favor, no cuelgues. Debí haber colgado. Pero la curiosidad pudo más. ¿Qué quieres? Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero estoy destruida, Lucy. Perdí mi trabajo, mi novio, mi reputación. La familia entera me odia. Mamá apenas me habla. ¿Y? Y necesito que entiendas por qué lo hice. Su voz se quebró. Crecí siempre comparada contigo, ¿sabes? Tú eras la hermana mayor, la inteligente, la talentosa. Mamá y papá te querían tanto antes de que yo naciera. Vi las fotos, escuché las historias. Y cuando llegué, de repente toda esa atención era mía. Me volví adicta a ella. Así que decidiste mantener esa atención robándome. No fue planeado al principio. Un día vi uno de tus diseños y pensé, podría usar esto. Y funcionó. Y luego necesité más para mantener la imagen. Y más. Y se volvió como una adicción. No podía parar. Eso no es una excusa, Valentina. Lo sé y estoy tan avergonzada. He estado en terapia esta semana. Mi terapeuta dice que tengo problemas serios con mi autoestima, que construí mi identidad completa sobre logros falsos. Suspiré. Me alegra que estés buscando ayuda. En serio. Pero eso no cambia lo que me hiciste durante años. No cambia las humillaciones, las comparaciones, el robo. Lo sé. Pero Lucy, ¿crees que algún día podrás perdonarme? No ahora, sé que es imposible. ¿Pero algún día? Miré por la ventana hacia las luces de la ciudad. Honestamente no lo sé, Valentina. Tal vez. Pero tomará mucho tiempo y mucho trabajo de tu parte. No puedes simplemente disculparte y esperar que todo vuelva a la normalidad. Lo entiendo. Solo. Gracias por no colgar. Hubo una pausa. Tus diseños eran brillantes, ¿ya sabes? Siempre lo fueron. Lamento no habértelo dicho cuando importaba. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo una mezcla confusa de emociones. Enojo, sí. Pero también lástima, tal vez. Valentina había construido su vida entera sobre una mentira, y ahora esa mentira se había derrumbado. En cierto modo, su castigo era peor que cualquier cosa que yo hubiera podido planear. Los siguientes meses fueron una montaña rusa. Acepté la posición de socia junior, y con ella vino más responsabilidad, más proyectos de alto perfil, más reconocimiento. Di 3 entrevistas para revistas de diseño, compartiendo mi historia con cautela, enfocándome en las lecciones sobre valorar el trabajo propio y proteger la propiedad intelectual. Una entrevista en particular se volvió viral. La periodista preguntó, ¿cómo te sientes al saber que tu hermana perdió todo? Pensé cuidadosamente antes de responder. No siento alegría por su sufrimiento, pero siento paz al saber que la verdad salió a la luz. Durante años dudé de mi propio talento porque mi familia me hacía creer que no era suficiente. Ahora sé que siempre fui suficiente. Mi hermana lo sabía también, por eso robó mi trabajo. Esa frase fue compartida miles de veces. Empecé a recibir mensajes de otros creativos con historias similares, gente que había sido robada, menospreciada, comparada injustamente. Me di cuenta de que mi historia resonaba porque no era única. Muchas personas viven en familias donde un hijo es favorecido injustamente. Mis padres intentaron reconectarse varias veces. Mamá en particular parecía genuinamente arrepentida. Me invitó a almorzar en un café neutral, lejos de la casa familiar. Llegó con los ojos hinchados. Claramente había estado llorando. Luciana, he pasado estos meses revisando cada momento, cada decisión que tomé como madre. Su voz temblaba. Y me di cuenta de que te fallé de formas que no puedo ni contar. No solo comparándote con Valentina, sino haciendo que sintieras que tu talento no valía nada. ¿Por qué, mamá? Fue lo único que pude preguntar. ¿Por qué era tan difícil valorarme? Ella se limpió las lágrimas. Honestamente no lo sé. Creo que cuando Valentina nació, con tantas complicaciones médicas al principio, me volqué completamente en ella, y de alguna manera eso nunca cambió. Tú siempre fuiste tan independiente, tan capaz. Supuse que no me necesitabas tanto. Te necesitaba, mamá. Solo de manera diferente. Necesitaba que vieras mi trabajo, que te importara lo que yo amaba hacer, lo sé. Y te fallé. Se inclinó hacia adelante. No espero que me perdones, pero quiero que sepas que estoy orgullosa de ti.
Siempre debí estarlo y lamento profundamente que te haya tomado este desastre para que lo dijera. No fue una reconciliación instantánea. No hubo lágrimas de alegría ni abrazos dramáticos. Pero fue un inicio. Acordamos tomar las cosas lentas, reconstruir lentamente lo que se había roto durante años. Papá fue diferente. Su disculpa vino más tarde y fue más torpe, llena de intentos masculinos de racionalizar lo que había hecho. Pero al final del día, también admitió sus fallas. Dejé que tu madre tomara la delantera en criarte a ti y a tu hermana. Eso fue cobarde de mi parte. Debí haber intervenido. Sí, debiste, acordé sin suavizar el golpe. Pero aprecio que lo admitas ahora. En cuanto a Valentina, la vi solo una vez más ese año. Fue en el cumpleaños de la abuela Teresa, 6 meses después del escándalo. Valentina llegó tarde, casi escabulléndose, claramente incómoda. Había perdido peso, se veía cansada. Estaba trabajando como asistente administrativa en una empresa pequeña, una posición similar a la que había tenido años atrás antes de sus ascensos falsos. Nos miramos a través de la habitación. Ella asintió levemente, reconociendo mi presencia. Yo devolví el gesto. No hablamos esa noche. No estaba lista. Pero unos meses después, recibí una carta de ella. No un mensaje de texto o email, sino una carta escrita a mano en papel real. En ella, Valentina no pedía perdón nuevamente. En cambio, compartió su proceso de terapia, las cosas que estaba aprendiendo sobre sí misma, cómo estaba tratando de reconstruir su vida desde cero con honestidad esta vez. No espero que me perdones, escribió. Pero quiero que sepas que estoy trabajando en ser una mejor persona. No por recuperar lo que perdí, sino porque finalmente entiendo que quien era antes no valía la pena admirar. Tus diseños eran brillantes no solo por su técnica, sino porque venían de un lugar honesto. Espero algún día poder crear algo propio que valga la mitad de lo que tú haces. Guardé la carta. No respondí de inmediato, pero la guardé. Un año después del cumpleaños fatídico de papá, mi vida era irreconocible. Era socia en una agencia prestigiosa, tenía proyectos que amaba, había ganado 2 premios de diseño importantes bajo mi propio nombre. Compré un departamento nuevo, más grande, en un edificio con vista a la ciudad. Por primera vez en mi vida, me sentía exitosa no por comparación con otros, sino por mérito propio. Las reuniones familiares eran menos tensas ahora, aunque todavía incómodas. Valentina asistía ocasionalmente, siempre callada, manteniendo distancia. La familia había aprendido a no compararnos más, un progreso pequeño pero significativo. En mi cumpleaños 29, mamá hizo algo inesperado. Llegó a mi nuevo departamento con una caja grande. Dentro había algo que me hizo llorar instantáneamente. Todos mis dibujos infantiles, cuidadosamente enmarcados, los que pensé que había tirado hace años. Los guardé, dijo mamá suavemente. Todos. Siempre supe que eras especial, Luciana. Solo fui demasiado tonta para mostrarlo. Estos pertenecen en tu nueva casa, donde puedas verlos y recordar que siempre fuiste brillante. Fue en ese momento que sentí algo cambiar. El enojo que había cargado durante tanto tiempo comenzó a aflojarse. No desapareció, tal vez nunca lo haría completamente, pero se volvió manejable. Entendí que mi familia era imperfecta, que habían cometido errores graves, pero que al menos algunos de ellos estaban tratando genuinamente de enmendarlos. 2 años después de la revelación, estaba dando una charla en una conferencia de diseño cuando vi a Valentina en la audiencia. Me sorprendió tanto que casi pierdo el hilo de mi presentación. Después del evento, ella se acercó con cautela. Fue una charla increíble, dijo. Tus nuevos proyectos son... No tengo palabras. Son espectaculares. Gracias. No sabía qué más decir. Había imaginado este encuentro muchas veces, pero nunca supe cómo se sentiría realmente. Yo comencé clases de diseño, compartió Valentina de repente. Clases reales, empezando desde cero. Probablemente nunca sea tan buena como tú, pero quiero aprender a crear algo propio. Algo honesto. Eso es bueno, dije, y lo decía en serio. Todos merecen la oportunidad de encontrar su propio camino. ¿Crees que algún día podríamos...? Dejó la pregunta sin terminar. No lo sé, respondí honestamente. Pero el hecho de que estés haciendo el trabajo, de que estés tratando de ser mejor, eso cuenta para algo. No nos abrazamos, no prometimos cenas semanales o complicidad de hermanas, pero había algo ahí, la más pequeña semilla de posibilidad. Tal vez algún día podríamos reconstruir algo,
No lo que teníamos antes, porque eso estaba roto desde el principio, sino algo nuevo y más honesto. La noche después de esa conferencia, me senté en mi departamento mirando los diseños enmarcados que decoraban las paredes. Mi trabajo, mi nombre, mi éxito ganado honestamente. Pensé en todo el camino recorrido, desde la chica que dudaba de su propio talento hasta la mujer que ahora era. Mi teléfono sonó con un mensaje del grupo familiar. La abuela Teresa había compartido una foto antigua. Yo y Valentina de niñas, antes de que todo se complicara, ambas sonriendo genuinamente. El mensaje decía: mis nietas, cada una especial a su manera. Las quiero a ambas. Miré la foto durante largo tiempo. Éramos tan jóvenes, tan inocentes. No sabíamos entonces cómo los celos, el favoritismo y las mentiras moldearían nuestras vidas, pero tampoco sabíamos sobre resiliencia, crecimiento y la posibilidad de segundas oportunidades. Respondí al mensaje con un simple corazón. No era perdón completo. No era olvido. Pero era reconocimiento de que las relaciones familiares son complejas, que las personas pueden cambiar y que el éxito más dulce no viene de ser mejor que otros, sino de ser fiel a uno mismo. Guardé el teléfono y volví a mi tableta de diseño. Tenía un nuevo proyecto que completar, un cliente importante que confió en mí por mi nombre, no por comparación con nadie más. Y mientras trabajaba, me di cuenta de que eso era todo lo que siempre había querido: ser vista, ser valorada, ser yo misma. El camino había sido doloroso, la traición había sido profunda, pero al final, había encontrado algo más valioso que la aprobación familiar. Me había encontrado a mí misma. Y eso, descubrí, era el verdadero éxito.